Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito la parte de análisis de datos, pero también vamos a aplicar el uso de Excel para poder, en este caso, generar un informe y un informe que nos permita, de cierta manera, poder filtrar la información y, y observarla, ya sea por regiones, por productos, por vendedor, que nos devuelva el total de las ventas. Pero también asociado a eso vamos a hacer un pequeño análisis para poder en este caso verificar con qué modelo de distribución se puede asociar más, hacer el cálculo de la media y la desviación, así como también en este caso ver si podemos hacer el análisis por medio de la distribución T o la curva normal. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. O sea, son varios trabajos prácticamente los que vamos a estar estableciendo. Si quieren, vamos a agregar acá una hoja nueva y esa hoja nueva la vamos a numerar y vamos a listar las diferentes tareas que vamos a realizar, ¿verdad? Voy a colocar aquí número 1 y las tareas que vamos realizando. Bueno, vamos a colocar esto acá, número 1, por ejemplo. Número 1 en este caso es crear una tabla. Vamos a crear una tabla en Excel. Después de crear la tabla, vamos a número 2. Vamos a colocarle aquí el número 2. En este caso es crear segmentos con la información de la tabla. Primeros dos pasos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Muy bien. A esta hoja le vamos a cambiar nombre y le vamos a colocar datos. O esta es la data en pocas palabras. Muy bien. Si ustedes vieron acá, le vamos a cambiar nombre, esto le vamos a colocar actividades. Las actividades que vamos a realizar. Voy a ir listando conforme vamos avanzando las diferentes actividades que vamos realizando. En este caso, nuestra fuente de información ya la tenemos. Ya tenemos en este caso los datos que vamos a analizar y con los que vamos a trabajar el informe. Bueno, entonces vamos a venir nosotros y vamos a seleccionar los datos y vamos a crear prácticamente una tabla. Le vamos a dar formato como tabla, le damos a aceptar y aquí ya tenemos la tabla. Con la tabla, de cierta manera, pues tenemos la ventaja que podemos nosotros filtrar la información por región, por producto, por vendedor o por ventas. Sin embargo, pues eso sería como que uno de los niveles más sencillos a la hora de estar trabajando con filtros en Excel. La vamos a poner a esta tabla, la vamos a colocar tabla ventas. Este va a ser el nombre que vamos a dar a nuestra tabla. Y con eso vamos a empezar a analizar. Entonces ustedes pueden filtrar desde acá fácilmente por región. Pueden colocar central y nos lo filtra. Pero también la idea es generar en este caso un tipo de formato que nos permita de cierta manera filtrar la información a partir de segmentos y también que de cierta manera nos permita mostrar un informe mucho más dinámico a la hora de estar trabajando. Esto sería como que nuestra presentación en Excel de esta información como tal. Más adelante vamos a hacer un análisis de datos propiamente con Minitab. Bueno, entonces la primera actividad ya está lista. Ya creamos nuestra tabla en Excel y esa tabla le llamamos en este caso tabla de ventas. Voy a agregar aquí con la información de la hoja datos. Ahí está. Y ahora vamos a crear un segmento de la información de la tabla ventas. Ahí está. Entonces, estos segmentos de cierta manera los podemos encontrar aquí en la pestaña insertar. Aquí en la parte de filtros y podemos generar la segmentación de datos. La segmentación de datos de cierta manera lo que va a hacer es, número 1, permitirnos generar filtros independientes. Número 2,
nos va a permitir de cierta manera manejar de mejor forma la información. Ahí nos dan una pequeña definición del uso que se le puede dar, pero ahorita lo van a ver ustedes. Yo hago clic sobre él y en este caso me indica qué segmentos quiero utilizar de acuerdo a los encabezados de la tabla que me están dando. Si se dan cuenta, yo puedo filtrar por región, por producto, por vendedor, por ventas, pues yo considero que no es necesario porque esos son totales. Me interesa más estos tres. Le doy a aceptar y aquí ya tengo mis segmentos. ¿Qué hago con estos segmentos? Pues estos segmentos de cierta manera pues me van a ayudar a filtrar mi información. Los puedo colocar uno a continuación del otro. Todo dependerá del espacio que tengamos. Entonces ya es cuestión de nosotros cómo lo vayamos a ordenar. Entonces, estos segmentos me permiten a mí filtrar la información directamente, ya sea por región, hago clic en región y me filtra la información. Entonces, si se dan cuenta ustedes, cuando yo filtro por región, me dice, por ejemplo, los que vendieron o los vendedores de la región central son David y Karen. Y el qué productos vendieron, accesorios de dispositivos y sistemas. Y aquí me da prácticamente un resumen de la información de la tabla general como tal. La región central, qué productos se vendieron, quiénes son los vendedores y los totales de las ventas de acuerdo a los diferentes productos. Yo puedo quitar el filtro, puedo hacer un filtro por el vendedor, por ejemplo, por Ana. Me dice que Ana vendió en la región este y en este caso vendió los productos, la parte de accesorios, dispositivos y sistemas. Quito el filtro, entonces yo ya puedo ir filtrando de acuerdo a los vendedores, a la región y al producto. Entonces ustedes pueden hacer diferentes combinaciones ahí, pueden en este caso, dentro de las características de los segmentos como tal, pues tenemos la parte de diseño. Aquí en la parte de diseño ustedes le pueden colocar un color para irlos diferenciando y esto pues les va a servir mucho a la hora de estar filtrando la información. Bueno, teniendo esta información, pues de cierta manera nosotros con esto pues podemos resumir la información. Sin embargo, pues la idea como tal es ir generando un formulario que me permita establecer un reporte de la información como tal. Minitab como tal, se dieron cuenta ustedes que a la hora de estar haciendo los análisis de datos, pues nos permite en este caso generar gráficos, nos permite generar resultados, intervalos de confianza, nos permite calcular la media, la desviación. Aquí podemos hacerlo también, pero la idea es que ahorita vinculemos esta información directamente con el Minitab y esto nos sirva en este caso para poder trabajar un informe dinámico. Más adelante vamos a estar trabajando ya con el Power BI. Entonces esto lo vamos a trasladar ahí también para que se den cuenta ustedes qué tanto se puede utilizar o qué utilidad tienen estas diferentes herramientas a la hora de estar trabajando con información. Ya dependerá de cada uno de nosotros cómo es que vayamos a ordenar, qué tipo de informes vamos a presentar, qué información vamos a considerar más relevante. Tenemos que analizar los datos. Si se dieron cuenta, mi segmentación está por región, vendedor y producto, que esto le interesaría, por ejemplo, a las personas que les interesa todo el proceso de ventas como tal. Los totales de ventas, pues realmente ya vienen por defecto a la hora de estar trabajando con cada una de las regiones, vendedores o productos como tal. Entonces, todo eso debemos tomarlo en consideración a la hora de estar trabajando con la parte de este tipo de análisis de ventas. Bueno. Entonces, las primeras dos actividades ya las tenemos listas. Eh, nosotros tenemos que venir en este caso y empezar también a analizar con qué podemos trabajar prácticamente a la hora de estar trabajando con información. Otra cuestión que podemos hacer es generar nuestras tablas dinámicas. Entonces, el paso 3, crear las tablas dinámicas. Vamos a colocar aquí de la información de la tabla ventas. Bueno,
Hago clic en cualquiera de estos campos y me voy a la opción de insertar. Y aquí tengo dos opciones. Genero una tabla dinámica directamente a la hora de seleccionar esto o genero una tabla dinámica por recomendaciones. Ahorita vamos a trabajar esta primera opción y después voy a generar esta segunda que me va a servir ya para el informe final. Y esto que está aquí lo vamos a relacionar con gráficos dinámicos también para presentar un informe más detallado con la información que se tiene. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá, genero mi tabla dinámica y me muestra este cuadro. Aquí puedo seleccionar el rango de tablas. De hecho, puedo tener más de una tabla, puedo tener varias tablas para poderlas combinar. Eso se puede hacer. Por eso es que me pide aquí la tabla o rango. Yo puedo venir y seleccionar el rango de datos que quiero, en este caso, utilizar. Puedo utilizar una fuente externa de datos. Si puedo usar una fuente externa de datos, puedo en este caso tener otro archivo de Excel. Puedo tener en este caso acceso a, por ejemplo, información que se encuentre en Access o también nos permite trabajar con información que se encuentre en una base de datos. Puede ser SQL, por ejemplo. Aquí me está preguntando si yo deseo crear mi tabla dinámica en una nueva hoja o en esta existente. Pues yo le voy a decir que la vamos a crear en una nueva hoja para poder hacer un poco de análisis con la información que está ahí. Cuando yo le doy clic en aceptar, automáticamente me aparece este espacio específico para poder trabajar con mi tabla dinámica. De hecho, aquí tengo los campos que puedo yo o que están vinculados en este caso a mi tabla dinámica de acuerdo al origen de datos. El origen de datos en este caso, pues fue la tabla que creé en la hoja datos como tal. Entonces puedo venir yo y generar mi tabla dinámica de acuerdo a estas diferentes opciones que tengo aquí, de acuerdo a los filtros, a las filas, qué campos quiero en las filas, qué campos quiero en las columnas, qué campos de estos quiero como filtros, qué campos en este caso quiero que me devuelvan la sumatoria como tal. Entonces, todo eso debo tomarlo en consideración a la hora de estar trabajando con la parte de las tablas dinámicas. Entonces, esas son situaciones que nosotros necesitamos ir verificando. Ah, aquí, por ejemplo, imagínense que yo venga y coloque región en las filas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la tabla automáticamente se va a ir llenando. Esa es una de las bondades de la tabla dinámica. La tabla dinámica como tal la van llenando ustedes y les va devolviendo la información de acuerdo, podemos decirlo de acuerdo al gusto de la persona, ¿verdad? De acuerdo a la información que necesite obtener. Entonces yo tengo la región, por ejemplo, puedo colocar región en este caso y por colocar producto. Entonces me tira la región y los productos y en las columnas podría poner a los vendedores. Entonces me devuelve esto. Y como sumatorias, aquí vamos a colocar las ventas. Y si se dan cuenta ustedes, pues me está haciendo un filtrado. De hecho, puedo en este caso minimizar o en este caso reducir la parte de la información de las tablas. Entonces lo que me está devolviendo aquí son las ventas por vendedor, ¿verdad? Y me está generando un total, me está creando una sumatoria prácticamente. Entonces yo puedo venir acá, puedo quitar ese campo como tal. ¿A qué me refiero cuando, por ejemplo, si no me interesa o no se ve bien esta tabla dinámica de esta manera, entonces puedo venir y hacer cambios? Por ejemplo, para quitarlo de la selección actual, hago clic, quitar campo o lo arrastro hacia afuera simplemente. Entonces puedo venir y cambiar a la fila. Entonces ahora me va a tirar mi tabla dinámica de acuerdo a la región y de acuerdo al vendedor. Entonces también en este caso puedo venir yo y mostrarlo de esta manera. Entonces los productos como tal los puedo colocar en las columnas y entonces aquí tengo dispositivos y a las personas como tal. Entonces son diferentes opciones que puedo trabajar a la hora de tener mis tablas dinámicas como tal.
Eh, el nombre de esta tabla dinámica, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de arriba se llama tabla dinámica. Nosotros podemos cambiarle el nombre, por ejemplo, T de ventas, le podría colocar tabla dinámica de ventas. Y ahí nosotros ya tenemos prácticamente eh, el nombre de la tabla. Y eso nos va a facilitar después el trabajo que hagamos con ella. Nosotros podemos en este caso ir cambiando algunas configuraciones propiamente de la tabla como tal, ¿verdad? Podemos ir a temas y cambiar el tema si lo queremos así. Si no se ve bien, por ejemplo, ya ustedes, esto es más cuestión de diseño, pero ya ustedes se encargarán de escoger uno que se adapte bien. Otra cuestión en la parte de diseño de las tablas dinámicas, pueden cambiar aquí la combinación también para verlo desde una mejor perspectiva, y también pueden venir ustedes y cambiar las opciones de diseño. Pueden mostrar o no los subtotales, aquí ustedes definen si lo quieren hacer. Pueden mostrar o no los totales, el diseño de informe si lo quieren compacto, ¿verdad? Si lo quieren en forma de esquema, entonces cuando es en forma de esquema se corre automáticamente de la categoría principal a una subcategoría, por decirlo de esta manera. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, como categoría principal la región y después los vendedores. Eso sí lo veo como esquema. Si lo vemos de forma tabular, si se dan cuenta ustedes, está central y están sus totales, ¿verdad? Y aquí están los vendedores. Está el este, está el total y así sucesivamente. Esa forma también me puede servir. De hecho, también puedo venir y generar un segmento, en este caso para esa tabla. Le doy acá y yo quiero venir y generar un segmento por región. Bueno, entonces le doy a aceptar. Me genera el segmento, le puedo cambiar el diseño si yo quiero. Y entonces puedo filtrar la información de esta manera. Entonces aquí quito el filtro por la región, en este caso de oeste, me tira los vendedores, qué productos se vendieron, y también me devuelve en este caso los totales generales. Entonces si se dan cuenta, ahí ya se vuelve mucho más dinámico y se ve mucho mejor la presentación de las tablas como tal. Puedo venir y hacer otra cosa también. Por ejemplo, seleccionar esta tabla y la voy a pegar aquí abajo. Entonces tengo dos tablas dinámicas. Pero esta tabla dinámica, por ejemplo, si aquí lo tengo por región y vendedor, podría yo cambiar esta o reducirla en cuanto a la información que yo tenga. Por ejemplo, puedo dejar solo la región y el producto y ya lo cambié. Entonces también algo que debo verificar, por ejemplo, es, podemos ir acá a la parte de la tabla dinámica y mirar qué nos está devolviendo. Entonces, esta tabla dinámica, por ejemplo, lo podemos poner tabla dinámica por región, ¿verdad? Y así le vamos colocando los nombres. Pueden ustedes cambiar el diseño de esta tabla dinámica también para irlas diferenciando. Entonces, algo que tienen que ver es si las tablas dinámicas como tal se modifican de acuerdo al segmento que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, yo le doy Central, si se dan cuenta, prácticamente las dos están conectadas. Es decir, yo puedo tener varias tablas dinámicas conectadas, en este caso, a un segmento o varios segmentos respectivamente. Esta hoja 2 que estoy realizando es para explicarles el funcionamiento de la tabla dinámica como tal. Y a una tercera hoja va a ser nuestro reporte. Otra cuestión importante acá, por ejemplo, es si esta tabla que creamos como segunda no tuviera un vínculo, o en este caso no estuviera funcionando a la hora de aplicar el filtro como tal, tenemos que ver si se está o existe la conexión, en este caso, al segmento. Entonces le damos clic derecho y aquí buscamos conexión de informes. Si se dan cuenta, los dos informes o las dos tablas dinámicas, en este caso, están marcadas o seleccionadas. Eso me indica a mí
que las dos tablas dinámicas están en función del filtro como tal. Si alguna de estas no funcionara, pues simplemente clic derecho, conexiones de informes y desmarco una de ellas. Y listo. Entonces acá ya tenemos prácticamente, tendríamos en este caso dos tablas. Quitamos el filtro, por ejemplo, ahí me muestra todo. Nos vamos a mover esta tabla. Si se dan cuenta ustedes, eh, queda ya muy pegada a la otra. Eso también debemos calcularlo. Entonces acá, por ejemplo, ya este filtro es aplicable a las dos tablas en particular. Entonces yo puedo tener diferentes tablas dinámicas que me muestren la información por separado para poder tener una mejor visibilidad de los datos como tal. Y estas tablas dinámicas pueden ser aplicadas a cualquier tipo de investigación, a cualquier tipo de información como tal. Como les digo, todo dependerá de cierta manera del trabajo que hagamos con ellos, o lo que nos pidan, en este caso, que realicemos. Bueno, relacionado con esto, pues también tenemos la opción, en este caso, para poder trabajar con gráficos. De hecho, yo puedo venir acá y me puedo ir a la opción de insertar y puedo generar puedo usar la opción de gráficos recomendados o puedo insertar cualquiera de estos gráficos que están aquí. También puedo irme a la opción de gráfico dinámico. Aquí me tira este gráfico, puedo seleccionar ese y me lo muestra aquí. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente aquí este gráfico pues, es dinámico respecto a la información que yo tengo ahí. Entonces, conforme yo vaya filtrando la información, el gráfico se va a ir cambiando. Y eso hace que nuestro reporte sea de cierta manera dinámico. Entonces, imagínense, ahorita hicimos un filtro por la región oeste. Bueno, la región oeste tiene estos vendedores. Tiene estas cantidades vendidas en productos y me está totalizando 85.683, por ejemplo. Y aquí me devuelve un subtotal de acuerdo a los vendedores. Podría generar otro segmento por vendedores para tener datos individuales de los vendedores, como lo hice en la hoja datos aquí. Aquí, por ejemplo, por Ana, me devuelve el dato de solo Ana. Y el gráfico, de cierta manera, pues se va inmovilizando. Aquí también tenemos la opción de filtrar de acuerdo a los gráficos. Y puedo venir, quito la selección, dejar accesorios, le doy a aceptar y filtra. Y la tabla también. La tabla también sufre ese cambio. O sea, todo está relacionado, vinculado, si queremos verlo de esa manera. Podemos tener diferentes tipos de gráficos. Esos gráficos pueden ir asociados de acuerdo a los elementos que tengamos acá. Si le doy clic derecho, por ejemplo, vamos a ver acá, aquí la lista de campos la podemos ocultar, ¿verdad? Que era esto de acá, pero aquí tenemos una opción, ocultar botones de campo de leyenda. Pues podemos venir y ocultarlos, de tal manera que no se vean esos filtros, porque ya tenemos los segmentos. Pero eh, eso es optativo prácticamente a la hora de estarlo trabajando. Entonces ya dependerá de ustedes dejarlo o no dejarlo, ¿verdad? Pero como les digo, a la larga el gráfico como tal, pues se maneja con estos segmentos y lo vuelve dinámico. Entonces con eso ahí tendríamos prácticamente las tablas dinámicas, varias tablas dinámicas vinculadas a los segmentos y también esos van a estar vinculados a su vez a nuestras gráficas o las posibles gráficas que nosotros vayamos a trabajar. Otra cuestión importante, si yo quiero separar la información del gráfico como tal, pues basta con que venga yo, le dé doble clic y me genera una hoja, por ejemplo, solo con los datos de Kevin. Puedo hacer eso. Aquí, por ejemplo, necesito los de Sara, doble clic y me devuelve otra hoja solo con los datos de Sara. Entonces yo ya tengo pequeñas tablas, en este caso, con información individual de acuerdo a la tabla dinámica que yo generé. Entonces,
Ese es como un filtro personalizado. Me muestra la información específica de acuerdo a, en este caso, a las personas. Si yo le doy doble clic acá, este me devuelve el resumen o una tabla resumida solo de la región oeste. Entonces, si se dan cuenta ustedes, con Excel podemos hacer muchísimas cosas, y esto de las tablas dinámicas para análisis de información y la parte de reportería en cuanto a información obtenida previa a una investigación o un análisis de datos, me es muy funcional. Siguiendo con esto, bueno, entonces prácticamente ya tenemos como actividades, ya creamos nuestra tabla, creamos los segmentos, ya les expliqué cómo crear las tablas dinámicas específicamente, cómo crear en este caso varias tablas dinámicas relacionadas, y también el número 5 en este caso sería crear un gráfico dinámico en base a las tablas. Bueno, ahora generemos un informe en este caso final de los datos de la tabla ventas. Bueno, entonces aquí prácticamente, si ustedes se dieron cuenta, tenemos la información basada en esto. Nosotros podemos venir aquí de acuerdo a la hoja de datos, podemos venir y trabajar con tablas dinámicas recomendadas, que es la otra opción que tenemos ahí para poder trabajar. Las tablas dinámicas recomendadas, de cierta manera, pues nos permiten utilizar diferentes opciones que nos brinda Excel de acuerdo a la información que tenemos. Entonces acá, por ejemplo, me dice en este caso qué opciones tengo. Puedo tener esta de regiones, puedo tener esta de dispositivos, puedo tener esta de, en este caso, una opción diferente en cuanto a los vendedores, y así sucesivamente puedo seleccionar. Entonces puedo venir yo, le doy a aceptar acá y ya me genera un nuevo gráfico o una nueva tabla dinámica. Aquí, por ejemplo, esta primera tabla está en función de las regiones. Bueno, vamos a insertar una nueva. Necesito yo, bueno, vamos a irnos otra vez aquí a la parte de datos. Necesito yo generar otra. Ya hicimos una de regiones, necesito una de vendedores. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, una de dispositivos también, necesitamos esta. Solo que acá, bueno, acá me está generando en una hoja distinta y no quiero, mejor voy a trabajar la que se generó acá, voy a eliminar esta. Sale que sí. Ahí. Voy a sacar una copia de esta prácticamente. Vamos a sacar tres de hecho y lo voy a modificar en este caso a conveniencia, ¿verdad? Esta de acá le podemos cambiar el nombre y le vamos a poner que esta es en base a la región. Esta tabla dinámica está basada en regiones. Esta de acá va a estar basada de acuerdo a los vendedores. Y esta de acá va a estar en función de los productos. Ahí ya lo tenemos. Bueno, entonces, pues esto lo voy modificando de acuerdo a los criterios. Aquí está la región y en la columna, por ejemplo, puedo venir y mandarle, en este caso, productos. Podría ser, o simplemente dejarle, en este caso, el dato. Cuántas ventas hay de acuerdo a la región. Aquí, por ejemplo, con la parte del vendedor, puedo venir yo a... No me interesa la región en esa tabla, sino que me interesa el... Vamos a ver qué me está marcando ahí. Dice... perdón, ahí me está marcando un error. Permítanme un segundo. Ahí está. Vamos a ver por qué no me deja.
Vamos a... Esta no me la está dejando. Voy a tener que crear una... Aquí voy a tener que crear una nueva. Voy a ver si esta me deja modificarla de acuerdo a lo que yo quiero. Vamos a ver, por ejemplo, productos. Esta sí me dejó. Ahí está. Este sí me dejó acá. Ahora necesito, por ejemplo, las ventas. Ya tenemos acá. Y necesito en este caso también crear otra. Vamos a ver qué otra modificación la vamos a hacer aquí. Aquí, por ejemplo, en la región necesito en este caso las ventas. Ahí está, esta cuenta de ventas la voy a descartar. Me interesa la suma de ventas ahí. Para vendedores, lo mismo, solo voy a ver por qué esta no me está funcionando. La voy a tener que eliminar y vamos a tener que rehacerla porque me está marcando un error. Si pasa esto, miren, esta es una ventaja también. Pueden venir ustedes y hacer la modificación que quieran, eliminarla y crear una nueva, no hay problema. Acá, por ejemplo, necesito yo el vendedor, pero esta no me está dejando. Me está dejando esto. Permítanme un momento. Vamos a ver, tabla dinámica nueva, caracteres y... Bueno, vamos a hacer algo con esta. No nos compliquemos. Vamos a eliminar esto. Aquí ya tenemos los productos, pero no me sirve esto. Necesito las ventas. Ahí estamos. Y acá vamos a crear una tabla nueva. Vamos a ver. Aquí voy a buscar la tabla datos, por ejemplo. Aquí no me deja. Permítame un segundo. Aquí no seleccioné bien la información. Listo, ahí estamos. ¿Qué necesito de esto? Por ejemplo, necesito los vendedores. Vamos a ver. Aquí suma de ventas por vendedores. Aceptar. Pero me la mandó a otra hoja. Lo malo de esto, pero bueno. Lo podemos copiar y pegar aquí. Ahí estamos. Listo. Aquí, por ejemplo, esta de vendedores. No quiero regiones. Hoy sí ya me dejó. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta ustedes, solo voy a reducir un poco el zoom. Aquí ya tengo región, tengo productos y tengo en este caso la tabla vendedores. Entonces, esto me permite, de cierta manera, pues manejar información individualizada a partir de una tabla. Bueno, esto pues podemos cambiarle el diseño para diferenciarlo también. Imagínense que esta va a estar en azul, vamos a colocar otra que esté en amarillo y esta la vamos a colocar en verde para diferenciarlos bien. Entonces ahí atendemos nuestras tablas dinámicas. En base a esas tablas dinámicas yo puedo generar mis segmentos, ¿verdad? Y esos segmentos, por ejemplo, los vamos a generar acá. Aquí me dice que no encontró. Entonces, si no lo encuentra, marco esto. Fíjense, pues marco la tabla, genero mi segmento. En este caso va a ser mi segmento región. Ahí ya tengo mi segmento región. Lo voy a colocar por aquí. Marco esta otra tabla. Voy a generar mi segmento productos. Vamos a generar el de vendedor de una vez. Ahí está el de vendedor y aquí está el de productos. Muy bien. Voy a colocar esto acá. Y esto acá. Ahí ya tengo mis diferentes segmentos para poder trabajar con la información. Muy bien. Estos también ustedes pueden
cambiar el diseño de acuerdo a la región. Por ejemplo, este lo puedo dejar en un azul, que tenga relación con región. Producto lo podemos dejar en amarillo y vendedores lo podemos dejar en verde. Entonces ya tengo una relación más directa. Lo que sí tenemos que verificar con este informe que estamos realizando es ver si los filtros están funcionando. Central, por ejemplo, si se dieron cuenta, me cambió este, pero no hubo cambio con este. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? No están vinculados los datos. Clic derecho, busco las conexiones en este caso. Vamos a revisar. Aquí me muestra la dinámica 4 y dinámica 8, pero no me está apareciendo, por ejemplo, la tercera tabla dinámica. Si yo relaciono esto y hago mi filtro, aquí por ejemplo, aquí ya cambió, pero me falta esta tercera. Ahorita vamos a generar de nuevo ese segmento para ver qué está pasando. Por ejemplo, este solo me vincula una también. Entonces, cuando pase ese, vuelvo a buscar las conexiones y solo me muestra las dos tablas. Voy a tener que revisar en este caso eh, esta tercera tabla porque no me está apareciendo específicamente. Entonces, aquí en tabla dinámica voy a ver qué nombre tiene. Está, por ejemplo, tiene el nombre número 12 en este caso. Entonces yo puedo venir y buscar los segmentos de esa tabla o podría generar uno nuevo. Voy a detenerme aquí un momentito. Se conectan en un par de minutos en lo que carga el video y seguimos generando el informe, por favor.